Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con la clase de ayer. Algo bien interesante que nos permite analizar sobre el tema de lo que es la permeabilidad de suelos. Entonces, en esta clase vamos a ir continuando con este análisis, de manera que podamos identificar dos puntos importantes. Nuestro análisis sobre la permeabilidad. Entonces, lo que habíamos hablado ayer en el texto que nos permite, digamos, incursionar en lo que es el tema de la permeabilidad de suelos, ¿no? Vamos un poco ir ampliando este criterio, indicando que en este otro acápite que es la permeabilidad, define que es un suelo, ¿no?, cuando permite el paso del agua. Entonces, eso nos ayuda bastante, ¿no? Porque queremos saber es identificar cuánto el suelo puede admitir el paso del agua dentro de sus poros. Entonces, lo que dice acá que un suelo es permeable, ya estamos viendo que el tipo de suelo puede ser permeable o impermeable, es cuando permite el paso del agua a través de sus poros. De manera que esto nos permite a nosotros identificar la permeabilidad. Entonces, esto de la permeabilidad se ve como un coeficiente y vamos a clasificar, miren, a través ya de este criterio que es la permeabilidad, vamos a empezar a manejar el criterio de clasificación, ¿no? Vamos a clasificar también el suelo, pueden ser suelos permeables y no permeables. Entonces, esto nos ayuda bastante a nosotros sobre ese criterio. Entonces, vamos a ver un poco en el texto, ¿no? ¿Qué es lo que está avanzando ahí? Entonces, sobre este tema, podemos indicar lo siguiente, ¿no? Podemos clasificar, la permeabilidad nos va a permitir a nosotros clasificar. Y vamos a clasificar como suelos permeables y no permeables. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, ya con un criterio más, digamos, como un elemento más, un factor más, para poder identificar que un suelo puede o no ser permeable y además que podamos emplazar nuestra estructura, ¿no? Y para eso vemos el flujo del agua. Entonces, como vamos a definir el tema de permeabilidad y clasificación de suelos permeables y no permeables, definimos a través de un flujo. Este flujo del agua, como habíamos indicado ayer, va a generarse a través de estos canales, ¿no? Nosotros podemos identificar estos canales pequeños o microtúneles del suelo. Además, podemos ver su complejidad. Puede ser simple o regular. Entonces, como hemos visto que el flujo del agua es un criterio interesante para poder ver qué tipo de suelo es, entonces vamos a definir que el flujo principal del agua va a ser causado por la gravedad o por algún ente que va a presionar. Nosotros lo que estamos haciendo, vamos a agarrar el criterio más sencillo y más práctico, que es causado del flujo producto de la gravedad, ¿no? De manera que el suelo que estamos analizando se va a humedecer, va a llegar a un nivel de saturación y va a pasar durante ese trayecto del suelo, va a ser impulsado por la gravedad. ¿Qué significa? Que se va a infiltrar agua hacia el interior, se va a entrar agua hacia el interior de sus fuerzas, de sus partículas, y va a ir escurriéndose, ¿no? Ahí van a existir estas fuerzas que está acá escrito punzogo. Existen fuerzas de fricción en las partículas sólidas. O sea, ¿qué significa? Que miren, del criterio de permeabilidad de suelos permeables, no permeables, un criterio interesante es el factor del flujo. Este flujo va a ocurrir a través de sus microtúneles, pero además lo vamos a nosotros entender que va a ocurrir a través de la gravedad. O sea, no, para no estar manejando las presiones, ¿no?, que en tuberías de agua se generan. Más adelante van a ver ustedes estos temas, pero nosotros vamos a dejar que el agua se infiltre producto de la gravedad y va a pasar por esos canales. Y también vamos a indicar que existen fuerzas de fricción, en los cuales las partículas sólidas se van a oponer al movimiento del agua. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a incluir algo que significa la granulometría, que ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, de la granulometría, vamos a ver el tema del movimiento, ¿no? Vamos a ver qué tipo de movimiento existe a través de este suelo que estamos analizando nosotros.
Entonces, ¿qué más podríamos indicar? También define que hemos visto la disposición de las partículas, ¿no? Ayer habíamos hablado sobre este criterio. Entonces, como verán, hay varios aspectos que se nos está yendo, digamos, aclarando a medida que vamos avanzando en el análisis de suelos, que no solamente agarrar, medir, granulometría, no, más allá van, hay otros criterios más que ustedes y nosotros tenemos que considerar para la construcción de obras civiles. Entonces, es tan interesante y tan importante estos criterios que más adelante, cuando empecemos a trabajar, a disponer, a generar fundaciones desde presas, canales, carreteras, edificaciones, losas radiales, etcétera, vamos a tener que entrar en este criterio, pero de manera más profunda. Y uno de los conceptos es manejar la permeabilidad. ¿Qué va a pasar después de eso, de la disposición de sus partículas? Como hemos visto acá, el movimiento de los suelos del agua va a estar sujeto a la granulometría, a la disposición de las partículas, a la cantidad de material que se tiene finos y gruesos en un determinado suelo, ¿no? Otro aspecto es la velocidad del flujo. La velocidad del flujo en el suelo puede ser, como ayer habíamos hablado, laminar o turbulento. Podríamos indicar de esas zonas que hemos visto, las zonas 1, 2 y 3, donde llegamos de un nivel de flujo de agua tranquilas, laminar, o sea, hasta flujos semi y turbulentos más, ¿no? Entonces, es laminar, dice, cuando las líneas de flujo permanecen separadas, ¿no? O permanecen en forma paralela a ellas, ¿no? Y turbulento cuando vamos a tener varias líneas de flujo que se van a entrecruzar. Entonces, producto de este criterio, de este análisis, no es turbulento, dice, cuando las líneas de flujo van a entrecruzarse y van a contravenir las cargas, la descarga de las aguas, ¿no? El agua se van a cruzar entre ellas. Entonces, de ahí existe esta ecuacióncita que ya sabíamos que lo hemos visto, pero esta la estamos manejando de la siguiente manera. Dice, va a existir una velocidad crítica cuando, ¿no?, al interior del cual podrá ser laminar, podrá empezar a manejarse estos tipos de flujos, de líneas de flujos turbulentos, líneas de flujos que se van a entrecruzar y van a ser turbulentos. Entonces, tenemos una velocidad crítica. En canales, lo están viendo ustedes ahora, en el tema de canales, donde tenemos velocidades de flujo tanto crítica, subcrítica y turbulentas. Y aquí tenemos estas velocidades que en esta ecuación nos permiten identificar una velocidad crítica que va a estar en centímetros segundo, la temperatura del agua. Aquí juega otro rol interesante, ¿no? La temperatura del agua y el diámetro de conducción de esos canalitos, ¿no? Entonces, lo que miren, estamos viendo ya otro análisis donde podamos ir identificando nuestra velocidad crítica. Entonces, ya sabemos que existe esa velocidad crítica cuando existe un entrelazamiento de líneas de flujo. Ahora, iremos bajando. Esta ecuación que estamos viendo es una ecuación que está en función de la temperatura y el diámetro de conducción. Entonces, es un criterio que vamos a directamente a asumirlos para no estar desarrollando. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque existen otros métodos mucho más sencillos, más de carácter práctico, que lo vamos a aplicar nosotros. Pero es necesario ir avanzando en todos estos criterios, de manera que nosotros vamos a trabajar con una velocidad laminar, ¿ya? Una laminar. No queremos llegar acá, pero existe. Van a existir en su momento. Entonces vamos a ir controlando esto por diferentes factores. Luego vamos a ver, se va a ver el tema de qué es el gradiente hidráulico, que habíamos anticipado ayer, ¿no? Sobre el gradiente hidráulico, se va a definir como la altura de carga hidráulica perdida, o sea, el delta H, ¿no? En otros es H, aquí podemos colocar delta, pero como es pérdida de carga es delta H, ¿no? Debería ser aquí delta H, pero con este concepto estamos diciendo esto, bien claro. La pérdida de carga hidráulica y la longitud del recorrido. Entonces, este gradiente hidráulico es un factor también que vamos a ir considerando, que es la pérdida de carga hidráulica a lo largo de una longitud recorrida L, ¿no? A través de un medio continuo L. Por lo que se van a tener tres zonas, hemos dicho, ¿no? Laminar, de transición y turbulento. El flujo laminar
en la zona 1 y se puede analizar a través de Darcy. Entonces ya hemos condicionado nuestro análisis a un flujo laminar a través de Darcy. ¿Qué nos dice el Darcy? Aquí estamos hablando del gradiente hidráulico como primer criterio. Como segundo análisis, la ley de Darcy que habíamos visto ayer, ¿no? Habíamos adelantado algo, es este investigador ha descubierto que hay una relación de la cantidad de agua, teóricamente y experimentalmente manejado, ¿no? Hemos dicho que la cantidad de agua que atraviesa una masa de suelo con sección transversal A, estamos viendo una sección transversal A circular, estamos haciendo una modelación, va a ser proporcional a la magnitud del gradiente hidráulico y este coeficiente se lo va a denominar coeficiente de permeabilidad. Entonces, de acá hemos visto, ¿no? Este es el gradiente hidráulico, ¿no? O podemos decir que la anterior clase que hemos visto que el caudal es igual al gradiente hidráulico por el área. Pero también estamos indicando que es proporcional. Al ser proporcional, vamos a decir que existe un factor K de proporcionalidad con el gradiente y el área. Luego, entonces, ¿qué significa este datito? Como sabemos que la ecuación de continuidad es B por A, la ecuación de continuidad sabemos que es igual a la velocidad por el área, ¿no ven, jóvenes? De esa sección donde está transportándose en cualquier medio continuo. Entonces, miren, como ya tenemos esta relación de proporcionalidad experimentalmente que Darcy nos permite indicar, entonces consideramos estos factores para la permeabilidad. Tamaño de las partículas, como un primer criterio. La viscosidad del agua, que ya hemos indicado que está en función de la temperatura. La relación de vacíos del suelo, la disposición de estos poros, cómo está dispuesto, y el grado de saturación. Entonces, estos escenarios que estamos indicando acá nos permiten a nosotros ver como factores de permeabilidad, ¿ya? Entonces, por eso es para no complicarnos, vamos a identificar a través de nuestra ecuación de continuidad, ¿no? Esta ecuacióncita que ustedes más adelante van a ver que a esta relación le vamos a meter n valores, n factores de laboratorio, modelos empíricos, etcétera, y vamos a empezar a manejar esta validación a través de estos criterios. Pues ya definimos esos factores. Aquí hay un grafiquito que les he pasado, bueno, esto está en el texto también apuro que se hizo sobre el tema de permeabilidades y sobre el grado de saturación, ¿no? Entonces ahí tenemos para ciertos criterios, ¿no? De estos aspectos de los coeficientes de permeabilidad. Entonces, aquí hay unos valores que varían desde un valor muy pequeño de 1 hasta 5 o 6 veces, ¿no? Sobre el tema del coeficiente de permeabilidad. Pero vayamos haciendo nuestro otro análisis. Vamos a reforzar lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con la velocidad de descarga y la velocidad de filtración real? Entonces, estas dos velocidades a nosotros nos permiten analizar el criterio que está ocurriendo en este suelo, muestra. Entonces vamos a considerar una muestra de suelo como se considera en esta figura que ya hemos visto ayer en ese texto anterior, donde tenemos un punto inicial, ¿no? Aquí un punto 1 y un punto 2, ¿no? Aquí otro de este tipo de suelo, con una longitud que va desde aquí hasta aquí. ¿Qué pasa en este punto? Existe una carga hidráulica, estamos viendo como un 100%, este es el nivel, ¿no?, de suelo que estamos analizando, y debajo de este suelo, en un punto 1, estamos viendo que existe, debido a este flujo de caudal que está entrando y va a salir por acá, con un nivel en este punto 1, luego en el punto 2, casi en el eje, estamos viendo que tenemos una relación de nivel referencial, ¿no? Este es el nivel referencial, y por eso estamos utilizando, ¿se acuerdan ayer? La ecuación de Bernoulli,
donde las energías de un punto a otro se van a conservar considerando estas variaciones de pérdida, ¿no? El delta H, que puede ser H1 menos H2, ¿no? H1 menos H2. Esto ya lo habíamos visto ayer, pero esquemáticamente podemos decir lo siguiente. En este punto 1 existe una presión a esta altura referencial y a una altura total. Y a través de este flujo de agua y de esta longitud va a haber una pérdida de carga hidráulica, que lo vamos a sumar como un delta H como pérdida de carga, ¿no? Como es H1 menos H2, que define el gradiente hidráulico. Entonces, esta disposición experimental de Darcy nos permite a nosotros simplificar nuestras ecuaciones. Entonces, vamos a ir viendo más adelante acá, ya en este dato, haciéndolo ya el esquema en forma gráfica, ¿qué va a pasar? Entonces, estamos indicando que hay una determinada velocidad de acercamiento en esta área, ¿no? En este punto. Estamos analizando desde ese punto hasta otro punto el suelo, ¿no? Es lo que estamos diciendo acá, con una longitud L. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua, el caudal que está pasando por acá, que está acercándose a esta área, va a ser el mismo en algún momento que salga por acá. ¿Está bien? Tiene que ser el mismo. No hay desvíos, no existe desvíos por acá, sino directamente estamos considerando que que lo que tenemos aquí arriba, aquí atrás, son solos o son paredes impermeables. Entonces, por eso estamos viendo la permeabilidad de suelos, ¿no? De este suelo. Entonces, vamos a el primer análisis de acercamiento de este criterio que ilustran las velocidades de descarga. Estamos de la siguiente forma. El caudal que entra acá con una velocidad V va a ser el mismo caudal que va a pasar por acá, no por los sólidos, por el sector. ¿Ya? Pero, ¿qué va a pasar acá en este punto? Va a tener otra velocidad 1, ¿no? Otro tipo de velocidad para llegar al mismo caudal aquí. Entonces, eso significa que la velocidad va a variar acá, ¿no? Dentro del suelo. Pero el agua va a seguir la misma cantidad, porque hemos dicho que la ecuación de continuidad se debe conservar en cuanto a energías, pero va a haber una pérdida de carga. Por esa razón, esquemáticamente estamos viendo que en este sector va a aumentar su velocidad y tenemos una velocidad sub 1, ¿ya? Debido a la sección, ¿no? Donde los canales han sido considerados y el área de vacíos, en este caso, es por donde está pasando el agua. Entonces, el primer esquema nos define de la siguiente forma. Tenemos el área de vacíos por la velocidad en el punto 1 es igual al área por la velocidad, ¿no? De acercamiento. El área total, porque en definitiva estos son caudales, ¿no? Estos caudales son los que deberían igualarse. Entonces, para igualarse, algo debe pasar. Algo debe pasar. Entonces, ahí tenemos la velocidad 1, que es la que necesitamos considerar. También definimos la porosidad con esta relación en virtud de la relación de vacíos. Entonces, en virtud de ese criterio, tenemos que la velocidad 1 es el área sobre el área de vacíos por la velocidad. Pero si sabemos también que el área sobre la relación de vacíos, el área de vacíos es igual a 1 sobre n con este dato, hacemos la relación de esto, reemplazando acá, y tenemos que la velocidad de infiltración en este punto, acá, en este punto, va a ser igual a esta relación de vacíos por la velocidad de acercamiento, ¿no? O la velocidad de circulación en la sección A, en este punto. Entonces, esto experimentalmente lo vamos a ver en otros videos, pero ya estaríamos viendo que esa es la relación final que necesitamos saber, ¿no? Para ir avanzando en nuestros criterios, donde A es la sección transversal del conducto, ¿no? Y de la muestra del suelo lo vamos a nosotros a condicionar. A su vez es la sección transversal de los vacíos, ¿no? Del tipo de suelo que estamos viendo. Vamos a ver la relación de vacíos y velocidad de circulación del agua en la sección A, acá en este lugar, ¿no? En esta sección.
Entonces, bajo ese criterio vemos que B sub 1 es la velocidad de infiltración en este punto, en la parte interior del suelo, y N es la porosidad. Entonces ya tenemos estos datos, todos estos podemos manejarlos. Miren, ya se ha ido simplificando nuestro análisis. Entonces, bajo ese criterio es el que estamos manejando ahora nuestro primer avance. Luego seguimos ya en otro punto por métodos para medir la permeabilidad. ¿Qué métodos existen? Pueden haber obviamente métodos directos, ¿no?, permanentes, o permeámetros de carga constante como primer criterio. Pueden haber permeámetros de carga variable, como ya habíamos visto, ¿no?, generalmente cómo se hace, la carga se va aumentando. Medidas o directa in situ, podemos también hacer in situ. Esto también les vamos a ver un video, más adelante vamos a ver in situ cómo podemos nosotros generar nuestra pérdida de carga, ¿no?, in situ directamente. Vamos a hacer unas excavaciones, vamos a ver cómo se hace in situ, y eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, ese dato podríamos generar nosotros, de manera que si vamos de manera más exquisita a hacer nuestro análisis de suelos para ver la permeabilidad, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, miren, estos no son imposibles de hacerlos. Y los indirectos, a partir de ensayos previos de granulometría, ensayos de consolidación y ensayos de capilaridad, ¿no? El tema de capilaridad también podemos considerar que justamente es que el suelo se va a pegar a sus paredes laterales, la humedad más al contrario, ¿no?, y esta humedad va a ir subiendo a lo largo de el muro, ¿no?, de análisis. Por ejemplo, no sé si, a ver, vamos a ver acá, esto de la capilaridad vamos a ir analizándolo más adelante. A ver, vamos a hacer una pequeña explicación sobre el tema. Y bueno, esta es la tabla, ¿no?, de coeficiente de permeabilidad. Esto de la capilaridad tal vez podríamos ir aclarando. A ver, voy a ver más arriba, creo que tienen esto, les he pasado. Les pasé. Acá está la capilaridad, ¿no? La ascensión capilar. ¿Qué significa? Esto de la capilaridad depende del ángulo de contacto y obviamente también depende del tipo de material, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de la capilaridad que estamos viendo ahí como uno de los factores también importantes, esto lo tienen en Classroom, por favor, lo pueden ver esto, ¿no? Miren, ¿qué está pasando acá de la acción de la capilaridad? Cuando nosotros agarramos un tubo de ensayo de laboratorio, alzamos, ¿no?, lo vamos en este nivel hacia arriba, y vamos a ver que el agua en este tubo de ensayo se va a ir subiendo, ¿no?, junto con el esfuerzo que estamos haciendo y la altura. Hay una altura H máxima en el cual se va a subir de acuerdo a este diámetro del tubo, ¿no?, de acuerdo al tamaño. Entonces vamos a subir y va a formar este pequeño ángulo el suelo, pero en el agua, debido a la fuerza digamos, que ejerce el agua, a la fricción entre el agua y las paredes del tubo. Entonces va a ir subiendo. Eso es un fenómeno que, bueno, ¿cómo lo podemos explicar? Entonces, esto nace de este criterio, ¿no? Depende del ángulo de contacto. Este es el ángulo de contacto. Puede ocurrirse un líquido que ascienda de un ángulo θ menor a 90 grados, o puede descender a un ángulo mayor a 90 por un tubo estrecho capilar, a una cierta altura H, lo que denominamos capilaridad o acción capilar. O sea, el suelo, producto de esta fuerza, de este efecto, ¿no?, va a formarse de esa forma. En este caso, el agua se va a formar así, ¿no? El agua se va a formar así. Entonces, bajo ese criterio podemos ir avanzando nuestro análisis. Ahora, este efecto que está en equilibrio, ahorita eso está en equilibrio, el peso de la columna de líquido se compensará con la componente vertical de las fuerzas de cohesión. Aquí, estas fuerzas van a se van a compensar, ¿no? Va a haber una componente que va a entrar en equilibrio y va a estar con esta relación. Como tenemos el ángulo, entonces colocamos aquí y Fy coseno de alfa, ¿no? Entonces lo vamos a proyectar en este puntito, ¿no? Este Fy.
debido a la tensión superficial. Mira, y hay algo que significa tensión superficial, otro criterio que también es necesario verlos, ¿no? Por eso, debido a la tensión superficial, gamma sub y, las fuerzas de radiación no intervienen, son perpendiculares a la superficie del tubo. Ahora, haciendo esta relación que estamos indicando, tenemos la altura de máxima de capilaridad. Por ejemplo, si nosotros tomamos un criterio de la siguiente forma, depende del tipo de líquido, ¿no? Si esto va a ascender a una altura H, el líquido no va a subir, ¿no? Vamos a ver hasta una determinada altura. Pero si tenemos otro criterio, vamos a bajar, también tenemos una determinada altura, ¿no? Donde, por efecto de laboratorio, podemos considerar esto, ¿no? El líquido dice ni sube ni baja en el capilar, aquí. Cuando vamos por debajo, así. Ahora, esto también hay que identificar qué tipo de superficie tenemos de contacto con el agua, ¿no? ¿Qué tipo de líquido será? Entonces, eso también podría ser otro criterio de identificar, como tenemos acá, a ver, les voy a mostrar dónde está esto. No. Vamos a hacer ejercicios, necesitamos hacer ejercicios sobre este tema. Aquí, por ejemplo, en el tema de los ángulos de contacto, estamos viendo que el tipo de suelo es distinto. Por ejemplo, si el líquido que va a mojar tiene que formarse un determinado ángulo, colocamos en un vidrio, ¿no? ¿Qué tipo de adhesión tendrá? Si es vertical, vemos así, este ángulo va a formar. Si colocamos una gota, va a formar este otro ángulo, ¿no? Depende del tipo de superficie, ¿no? Cuando manejamos otro criterio, ¿no? Otro tipo de superficie, por ejemplo, si vamos a manejar mercurio o plata, miren, esto en laboratorio lo podemos identificar. El agua con vidrio limpio, entonces el ángulo θ va a ser igual a 0. Si el agua más plata, va a ser 90 grados, y si el mercurio más vidrio juntamos, va a ser 140 grados. Entonces, miren cómo va variando, ¿no? Los meniscos de los ángulos de contacto. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Esto para qué nos sirve? Vamos a ir subiendo más adelante, pero eso, bueno, en definitiva habíamos visto acá. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para identificar, aquí que les he pasado, esto que es la tensión superficial, ¿no? Para nosotros es muy interesante. ¿Cómo lo vemos? En este grafiquito de resumen podemos ver que en el vidrio, con el agua, existe este fenómeno, ¿no? Así va a existir, va a haber una altura H positiva. Si yo coloco oro con agua, es perpendicular. O sea, vamos a ver, miren, se va a unir directamente. Y si coloco otro tipo, por ejemplo, mercurio, va a ocurrir este tipo de fenómenos. Entonces, las fuerzas de cohesión y adhesión en los meniscos depende del tipo de material. Entonces, este grafiquito podemos trabajar en laboratorio, pero no hay problema, pero así va a ocurrir. Esto es lo que en laboratorio ocurre, ¿no? Sobre el tema de la capilaridad y la tensión superficial. ¿Para qué nos sirven estos datos que estamos hablando, como dice aquí? Ustedes, no sé si han visto, cuando colocamos, por ejemplo, un muro, ¿no? Sin cimiento, sobre un lugar húmedo, ¿qué va a pasar? Va a ascender el agua. Automáticamente la humedad va a llegar hasta un nivel, ¿no ven, jóvenes? ¿Se acuerdan? Va a llegar así, se va a subir hasta un cierto nivel del agua sobre sobre el muro, ¿no? Un muro, por ejemplo, de adobe, sin cimiento impermeabilizado, tal vez un cimiento a nivel del terreno. Producto de la humedad va a ir subiendo, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en, digamos, ladrillo, ¿no? Si no está impermeabilizado, va a ir subiendo y, digamos, vamos a colocar nosotros el tema del revestimiento con estuco, con cal, especialmente con estuco. Si afuera está húmedo, el suelo va a absorber, ¿no? Va a absorber la humedad, este material va a llegar y se va a humedecer, ¿no? Entonces, por eso, en los cimientos, sobre cimientos, hay que tener mucho cuidado para romper eso de la acción capilar, ¿no? Del suelo, de la humedad respecto al tipo de material. Ya, eso más o menos es el criterio que estaríamos
yendo adoptando, ¿no? Para nosotros. Entonces, para ir avanzando, lo que hemos indicado, estos efectos de permeabilidad, nos permite definir estos, ¿no? Estos datos. Ya habíamos indicado también que es necesario considerar estas acciones, ¿no? De los métodos directos para medir la permeabilidad, ¿no? A través de mediciones directas, ¿no? Que estamos viendo ahí. ¿Qué más podemos indicar? Sí. Eso es lo que podríamos ver y hemos visto ensayos de capilaridad que en este texto está, ¿no? Y de alguna forma podemos ir profundizando más sobre el aspecto, pero como les decía, es necesario ver estos aspectos que hemos visto ya sobre el tema de la permeabilidad y qué métodos utilizamos. Entonces, puede uno avanzar más sobre estos aspectos y nos va a ayudar bastante, ¿no? En relación a llegar a determinar su permeabilidad del suelo. A ver, jóvenes, entonces vamos a ir analizando de la siguiente forma. Voy a compartir con ustedes otra diapositiva. ¿Alguna consulta tal vez? Ya, vamos a ir avanzando sobre este aspecto. Entonces aquí sobre el tema de ejercicios de las propiedades hidráulicas, vamos a ir viendo este criterio interesante, ¿no? Sobre la permeabilidad de suelos. Vamos a ir resumiendo ahora qué es lo que queremos saber de lo que hemos hablado anteriormente. Este capítulo, que es la permeabilidad de suelos, nos permite a nosotros identificar ciertos aspectos primeramente. Vamos a ver el tema de la ecuación de la ley de Darcy, ¿ya? Para velocidades pequeñas de flujo laminar. Entonces, yendo a resumir lo que estamos hablando para empezar a cerrar ya el tema de permeabilidad, tenemos que el gasto, o sea, el caudal, es igual a directamente está relacionado a un coeficiente K, que lo estamos llamando como permeabilidad, está relacionado a un gradiente hidráulico y está relacionado también al área donde está pasando el caudal, la sección transversal. Entonces, esquemáticamente, esta ley de Darcy lo vamos a agrandar. ¿Qué les parece, jóvenes? Lo vamos a agrandar y vamos a ver este tipo de sección. Miren, aquí tenemos una sección de un terreno donde tenemos un canal 1, ¿no? Con este nivel y otro canal, como está con este otro nivel. ¿Está bien? El canal 1 tiene una altura H1, ¿ya? ¿Está bien? Una altura H1. Si, digamos, consideramos este es nuestro nivel, H1, así, H1. El canal 2 va a tener otro nivel, que es H2, ¿ya? Que va a ser H2, aquí. Ahora, aquí está el nivel. H2, ¿no? Como está aquí. H2. La diferencia de H1 más H2 vamos a considerar como H o delta H, ¿ya? Entonces, imaginémonos dos tipos de canales, ¿no? Está dividido por esta región y tenemos aquí, se ha detectado una infiltración, una capa permeable que tiene una longitud L en este caso, ¿no? Una capa, podemos también hacerlo vertical acá, lo llevamos, ¿no? Paralelo a esta sección. Entonces, tenemos este primer análisis, ¿no? Tenemos una sección H, ¿ya? Lo voy a trabajar. Para que se vea todo. Entonces, como análisis, a ver, vamos a... Ya.
Entonces vemos aquí en esta ecuación, vamos a ver más grandecito porque nos está pequeño. Ya. Ahí vamos ganando esto, no me está. Ahí. Entonces la ley de Darcy nos dice que el caudal va a estar en función de un factor K, que se lo vamos a definir como permeabilidad, el gradiente hidráulico y el área. Entonces, y de acá el gradiente hidráulico vamos a decir que es H1 menos H2 sobre L, ¿no? Sobre esa longitud que hemos dicho, esta longitud. Vamos a ver lo siguiente. Luego vamos a ver que la velocidad de descarga o velocidad de flujo, o sea, la velocidad con que está acercándose acá, a este puntito, ¿está bien? Aquí, se va a llamar velocidad de descarga o velocidad de flujo, en este punto. Va a estar dado, ¿no? Lo vamos a denominar acercamiento o velocidad superficial por K por I. Es una relación de velocidades, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el caudal es K por I por A y sabemos que la ecuación de continuidad es K es igual a velocidad por el área del flujo. Entonces vamos a definir que la velocidad es igual a K por I, la velocidad. Entonces la velocidad de filtración o velocidad de escurrimiento debido, digamos, a una velocidad media de avance en la dirección del flujo, en este punto va a estar definido por B sobre N, que ya habíamos visto en la ecuación anterior, ¿no? Esa relación es velocidad por 1 más la relación de vacíos sobre la relación de vacíos. Entonces, ¿qué es B? Es la velocidad de descarga, esta velocidad, ¿no? ¿Y qué es N? Es la porosidad de la muestra. Entonces, la porosidad va a estar en función de la relación de vacíos, ¿no? Como estamos indicando acá. Bueno, ¿qué va a pasar con la velocidad real? También la denominamos velocidad media o real. Entonces, la velocidad real va a ser igual a la velocidad de filtración por la longitud irregular dividida entre la longitud. Mire, y aquí ya nace otro factor. Pero la velocidad irregular, jóvenes, ¿cómo lo vamos a medir? O sea, ¿cómo lo vamos a medir? Está grave no medir por dónde se irá. Estamos indicando esta longitud por si acaso. Tenemos aquí, ¿no? Es y tenemos estos, digamos, granos, ¿no? Del suelo, ¿no? Pueden haber así granos pequeños, grandes, la forma también no la sabemos, pero de acuerdo a la granulometría podemos sacar, ¿no? Pero la composición, la composición del suelo, cómo está compuesto, qué tipo de partículas tenemos en el suelo, ¿no? Son irregulares las partículas. Obviamente, producto de la granulometría podemos definir sus dimensiones, ¿no? La cantidad de suelos que tiene, el tamaño de los suelos, ¿no? El tamaño de sus granos. Eso es lo que estaríamos viendo, ¿no? En este contexto. Entonces, así como está distribuido, ¿qué es lo que nos corresponde? ¿Qué nos dice el análisis? El suelo que está compuesto de esta forma va a tener una longitud que va a recorrer el agua de la siguiente forma, ¿no ven? ¿Joven? ¿Está bien? Puede venir aquí abajo, puede subir así, puede venir así. Entonces, miren, esa es la relación de la longitud que se llama irregular, esta longitud. Y esta otra longitud es esta, que nosotros vamos a definir. Entonces, miren, esa es la relación, longitud teórica versus la longitud real, ¿no? O sinuosa o irregular, perdón, ¿no? Irregular. Entonces, el flujo del agua va a seguir este flujo. Entonces, ese análisis es el que dice aquí que tenemos que ver una velocidad real que debe estar en función de una velocidad de filtración, ¿no? O de infiltración respecto a la velocidad, perdón, a la longitud irregular y la longitud teórica. Entonces, esa es la relación que nos permite a nosotros analizar qué está pasando.
obviamente aquí esta parte no lo vamos a poder medir porque no sabemos por dónde está escurriendo el agua, ¿no? Debido a la disposición de los granos. Entonces, esta velocidad tenemos que ver de qué manera solucionamos. Entonces, ese es otro criterio que también estamos viendo acá, como un análisis que hay que considerar para ir simplificando. O sea, a nosotros nos interesa la simplificación y agarrar modelos matemáticos que puedan estar cerca, ¿no? A la realidad, a lo que está ocurriendo. Entonces, los factores que consideramos nosotros para un análisis de investigación, un análisis de modelos, siempre van a estar cercanos a la realidad. Entonces, varios ensayos de laboratorio nos permiten modelar ciertas ecuaciones y consolidarlas, ¿no? Por eso existe la etapa, la teoría de la correlación, ¿no? Donde existen hartos ensayos y nosotros justificamos una determinada ecuación. Entonces, en este caso vemos que la velocidad media real, dice, esta velocidad está en función de una velocidad de filtración o de escurrimiento por este factor de la longitud, ¿no? Real o irreal respecto a la longitud teórica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ya con la permeabilidad que estamos ya empezando a considerar? La permeabilidad de carga constante generalmente se utiliza para calcular la permeabilidad de suelos cohesivos. Ya, ese es un primer análisis, ¿no? De suelos cohesivos. Entonces ya estaríamos agarrando directamente esta relación. K va a ser igual justamente a ese volumen, ¿no? Por la longitud, el área por la altura, por el tiempo. Miren, aquí ya está pensando otro criterio interesante para carga. Ya estamos hablando de cargas. Al hablar de cargas constantes, vamos a hablar lo que hemos hecho ahí, lo que hemos visto ayer, ¿no? El tema de este volumen. Entonces va a agarrar acá, el agua lo vamos a escurrir, va a pasar esta malla y vamos a decir nosotros en cuánto tiempo este volumen que estamos considerando acá va a ser llenado. Y para nosotros vamos a considerar como el coeficiente de permeabilidad. Entonces va a ser un volumen B, para este caso, que va a pasar a lo largo de este suelo, se va a llenar, miren, ya es otro perímetro, y va a llegar aquí a escurrirse, ¿no? Aquí. Y vamos a ver en qué tiempo se llena, ¿no? Vamos a ver un tiempo T sub 0 hasta un tiempo T sub 1, ¿no? ¿En qué tiempo empieza a llenarse este volumen? Entonces ya estamos identificando, ¿no? Primeramente, obviamente, hay que saturar el suelo, todo un procedimiento para llegar a determinar que en qué tiempo se llena este volumen o pasa por este suelo, ¿no? Donde tenemos una longitud, sus mallas, etc. Entonces la sección transversal está definida acá, como dice el coeficiente de permeabilidad, volumen del agua que pasa a través del suelo, longitud de la muestra, esta longitud, carga hidráulica, esta altura H, ¿no? La diferencia de estas alturas, la sección transversal de la muestra y el tiempo que puede medirse, ¿no? De ese volumen en segundos. Entonces, miren, qué interesante ahora, ¿no? Todo eso que estamos hablando en teoría se va a ir simplificando a través de un ensayo de laboratorio que lo podemos realizar, ¿no? Nuestros permeámetros son para esos. ¿Qué pasa con un permeámetro de carga variable? Ya vamos a ir consolidando, ¿no? Para suelos de fricciones finas, ¿no? Para suelos finos. Entonces, la permeabilidad de carga variable está en función de justamente colocamos el nivel, aquí lo tapamos y lo sacamos, lo destapamos un diámetro de, y este va a bajar su carga, obviamente va a estar en este tipo de permeámetros, donde tenemos la sección transversal del tubo, esta sección transversal, como dice A, el área de la sección transversal de la muestra, esta área A, ¿no? de la muestra, que estamos del suelo, ¿ya? Esa es el área A. La longitud de la muestra, desde aquí hasta aquí, ¿no? Es la longitud de la muestra. Esta longitud, ¿ya? La carga hidráulica al inicio del ensayo, que va a ser este H sub 1, y la carga al final del ensayo, ¿ya? Al final del ensayo, H sub 1, H sub 2, al final del ensayo. Luego, el tiempo requerido para llegar hasta acá. Estos
obviamente están estandarizados y vamos a medir. Al principio medimos esos datos, ¿no? Eso en laboratorio lo vamos a hacer. Como dice así, esquemáticamente muy sencillo, pero vamos a ver este volumen B, ¿no? Igual, ¿no? Que ha sido. Pero acá ya está interesante. Nosotros tenemos estas relaciones, ¿no? De alturas de este tubo capilar, ¿no? De manera que le damos nuestra primera, nuestros ensayos, ¿no? Ahí le damos, medimos y vemos qué va a pasar con la permeabilidad. Y esta es la relación que podemos considerar, debido a lo que hemos hablado anteriormente, en cuanto a todo lo que son las permeabilidades de carga variable, ¿no? Donde tenemos esta relación, ¿ya? ¿Qué más deberíamos considerar aquí? Para suelos friccionantes gruesos, otro tipo de ensayo de laboratorio, y tenemos este tipo de coeficiente K, donde tenemos estas alturas, ¿no? Altura 1, altura 2, la pega de carga, y encontramos este volumen, ¿no? Va a ir bajando, obviamente, y vamos a ver lo mismo, ¿no? En qué tiempo escurre y llenamos este volumencito, ¿no? Todo lo que es, todos estos ensayos están normalizados. Entonces, luego también podemos ver lo que, como dice en la teoría de ayer que hemos visto, hay suelos estratificados. Entonces, ¿qué pasa con los suelos estratificados? Las fórmulas para hallar la permeabilidad en suelos estratificados, nosotros nos permite identificar esta reducción esto también está en varios textos, pero definimos de la siguiente forma. Si nosotros conocemos la permeabilidad de los suelos de estos estratos, ¿no? Hasta el nivel de, queremos de fundación, por ejemplo, hay varios estratos, queremos hacer sótanos, tenemos las alturas de sus capas, ¿no? De cada uno, y su altura total. Entonces, en este tipo de estratos, ¿no? Para hallar la permeabilidad de suelos estratificados, lo vamos a reducir de la siguiente forma. Tenemos esta figura, y obviamente aquí vamos a tener una permeabilidad en este sentido que es vertical, y otra en este sentido que es horizontal, ¿no? Y vamos a definir esta permeabilidad de todo el estrato, pero siempre y cuando conozcamos estos factores de permeabilidad de cada estrato, con la altura de la capa, ¿no? De su espesor de la capa base. Entonces, para suelos que tienen un espesor total H, y estos espesores de cada estrato, como dice acá, H1 hasta H4, en este caso puede ser HN, donde tenemos un K1 hasta un KN de estratos, ¿no? De permeabilidad. Entonces, la relación del coeficiente de permeabilidad horizontal, ¿no? Este es el sentido horizontal, ¿ya? Va a ser 1 sobre H, sobre la altura total, por el K1 por H1. K1 conocemos, H1 conocemos. Entonces, más K2 por H2, más KN por HN. Entonces, ya tenemos que el coeficiente de permeabilidad va a estar en función de la altura, ¿no? Es un equivalente de altura. Entonces, vamos a encontrar el coeficiente de permeabilidad horizontal, el promedio para la infiltración de agua en sentido paralelo a los planos estratificados. Ya es lo que nos permite considerar la permeabilidad de estratos. Más adelante vamos a ver qué tan interesante e importante podría ser este análisis, ¿no? Para simplificar ciertos criterios. Y de permeabilidad vertical, ¿no? Ya está. De permeabilidad vertical, el coeficiente de permeabilidad vertical va a estar definido por igual el promedio vertical de las infiltraciones de agua en el sentido perpendicular a los planos estratificados. Entonces, ¿qué significa? El caso B va a ser igual a H sobre, el H ya tenemos de dato, sobre esta relación, H1 sobre K1, más H2 sobre K2, y miren, ya tendríamos todos los datos. Entonces, ¿qué significa esto? Son permeabilidades equivalentes, ¿no? Promedios, horizontal y vertical. En ciertos casos son necesarios para manejar de diferente forma este criterio, ¿no? Interesante para ver nuestros coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical para varios estratos.
Otro temita que podríamos ver es la altura de ascensión capilar, que hemos visto es una altura H sub C, donde es 0.3 veces ese diámetro D, ¿no? De las partículas. Aquí ya tenemos otros problemas que lo vamos a ir analizando ya con calmita, pero es necesario un poco consolidar nuestros datos, ¿no? Vamos a explicar en cada uno de ellos qué es lo que necesitamos considerarlo. Entonces ahí vamos a ya empezar a desarrollar nuestros ejercicios que miren son, desde aquí son bastantes, ¿no? Para ir trabajándolo en eso. Entonces, bajo este criterio que hemos visto sobre el tema de permeabilidad de suelos, vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios, ¿ya? ¿Jóvenes? Entonces, ya hemos ido, digamos, cerrando todo el tema de permeabilidad hidráulica o capacidad hidráulica de los suelos y vamos a trabajar con los aspectos de permeabilidad, el coeficiente de permeabilidad que nos interesa a nosotros saber de los suelos. Como ya hemos indicado, puede ser un suelo permeable o impermeable. Entonces, bajo este criterio vamos a ir avanzando en nuestros trabajos. Entonces, vamos a ir viendo más adelante ejercicios sobre el tema de permeabilidad, capacidad portante, todo, algunos inicios, porque, por ejemplo, en temas de capacidad portante necesitamos saber ensayos SPT. Podemos también ver ensayos triaxiales, que, digamos, esto corresponde a ensayos de laboratorio, o sea, no podemos hacerlo algo que no estaríamos considerando. Por eso es que vamos a ver estos otros ensayos. Pero estos que estamos viendo de permeabilidad, vamos a ver videos también para ir cerrando el ciclo de lo que corresponde a cómo yo debo manejar el tipo de suelos para más adelante. Adelante nos interesa saber siempre qué va a pasar con nuestro emplazamiento de obras civiles, ¿no? Porque eso es sumamente importante para nuestro análisis profesional más adelante, ¿no, jóvenes? Hasta mañana, hasta la próxima clase, jóvenes, se cuidan.